Bienvenidos, emeritanos, como sabéis que me gusta denominaros. Muchas gracias por estar ahí una vez más en esta nueva sesión de Emeritus. Hoy vamos a charlar con una persona a quien podríamos considerar una especie de notario de nuestro pasado más sencillo, un custodio de las voces, de esas voces del pasado, y también un sabio de lo cotidiano. Decía Gustav Mahler, el compositor, que la tradición no es la adoración o no es adoración de las cenizas, sino preservación del fuego. Y quien nos acompaña hoy no solo ha sabido preservar el fuego, sino que ha sido capaz de darle dignidad a las cenizas, a nuestras propias cenizas. Él ha sido una persona que ha recorrido y ha dedicado su vida a recorrer y a atesorar gran parte del alma de nuestro pasado, y especialmente del pasado de Castilla y León, de la tierra que lo vio nacer. Etnógrafo, musicólogo, intérprete, investigador incansable de todo lo que hemos ido dejando como muestra cultural y como valor cultural de nuestra memoria. Él ha convertido lo que podría ser un archivo en una memoria viva. Desde Urueña, esta villa del libro que además en cierto modo nos une por razones que no voy a explicar, vamos a acercarnos a la vida y a la obra de Joaquín Díaz. Y lo haremos desde el convencimiento de que donde hay una canción popular hay historia, hay identidad y hay memoria. Buenos días, Joaquín, y gracias por estar en Emeritus. Es un placer. Te agradezco y un mucho. honor. Te lo agradezco mucho, el honor es mío, ya lo sabes. Nos conocemos hace muchos años, te admiro mucho, lo sabes desde siempre. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar un poco de tu vida, de tu trayectoria, de tu aportación al mundo de la cultura, de la etnografía, del folclore, en definitiva del saber y del conocimiento, digamos, más sencillo, pero a la vez más rico y probablemente también más complejo. Bueno, empezamos, si quieres, pues como se suele empezar, por lo primero, por la infancia, ¿no? ¿Cómo era la casa en la que tú creciste? ¿Recuerdas, tienes memoria de qué te viene a la memoria cuando piensas en tu infancia? Pues lo primero que me viene a la memoria, curiosamente, es que en la terraza de la casa de mis padres en Zamora, donde viví 4 años, un día debía haber mi madre subido a tender la ropa o alguna cosa, y entró un perro que me saltó por encima, y eso sí, lo recuerdo ahora incluso pues con una mezcla entre ensueño y pesadilla, ¿no? Porque durante mucho tiempo yo tuve un miedo a los perros terrible, y eso lo he ido superando poco a poco, primero sabiendo por qué se había producido ese miedo, y casi sería de las pocas cosas que recuerdo de la casa de mis padres en Zamora. Eso sí, era una casa relativamente antigua, teníamos enfrente la fábrica de esos famosos cuadros de la cena, que yo creo que estuvieron en todas las casas de España, ¿no? Y casi no recuerdo más no tengo más que esas sensaciones por ejemplo, de aromas que me venían de algún parque, el aligustre que olía muy bien, seguramente sonidos, el sonido de la Semana Santa, a lo mejor de las cabalgatas de los Reyes, alguna cosa más, pero de Zamora no recuerdo más. Luego todo el resto de mis recuerdos zamoranos son posteriores y tienen mucho que ver con la recopilación de temas musicales en la provincia. Luego ya la casa a la que vinimos en Valladolid, eso sí, en Valladolid, pues ya con 5 años, con 4 años y medio, ya empiezo a recordar mucho más. Vivíamos en una zona en la que estaban las 3 calles dedicadas a las naciones del eje, Alemania, Portugal e Italia, y entonces
llegamos primero a la calle Italia y luego anduvimos cambiando según mis padres veían que aumentaba la familia o tal, pues nos fuimos cambiando de pisos, pero casi siempre en una de las 3 calles. ¿Y qué importancia tuvo tu familia, digamos, en tu formación cultural y humana? Y si había tradición oral o musical ya. Sí, mi familia tuvo mucha importancia porque, por ejemplo, en el caso de mi madre, que había sido pianista, había estudiado virtuosismo con José Cubiles y demás, tuvo una época después de la guerra que no quiso saber nada de música, y esa animadversión hacia la música quería habérmela transmitido a mí, pero no pudo, porque a mí me gustaba mucho la música y en cualquier momento o circunstancia, incluso en Zamora, según me recordaba ella, pues yo cantaba porque lo querían los vecinos o porque me apetecía cantar, ¿no? Entonces, digamos, ese odio a la música, mi madre decía que los músicos se morían de hambre y algo de razón tenía, ¿no? Sí. Pero bueno, ese odio a la música pues no me lo transmitió, fue precisamente un acicate para que me dedicara con más interés a... Y eso sí, mi madre cantaba como cantaban todas las madres cuando hacían la casa, mi padre también cantaba, los días, por ejemplo, que llovía, como era asturiano, pues se levantaba contento, cosa curiosa, y entonces empezaba a cantar canciones de la tierra. Y entre eso y los primeros años en el colegio de Lourdes, donde entré en una escolanía y rápido me hicieron solista de la escolanía, pues todo eso, digamos que es el sustrato en el que después vienen todas las demás, los demás intereses, ¿no? Yo había escuchado música de mis padres y también había escuchado cuentos de mi abuelo. Todas esas cosas, cuando las empiezo a valorar realmente, que es cuando entro en la universidad y veo que todo eso tenía un fondo, tenía un pasado, tenía un contexto y demás, es cuando verdaderamente me vienen recuerdos de esa infancia primera en la que cantar era lo más natural, salvo la Semana Santa, que mis padres decían que no se podía cantar. Claro, el silencio, el tiempo de silencio. Sí, sí, y era además terrible para mí, porque era cuando me venían más canciones a la cabeza y cuando quería cantar y no podía, ¿no? Pero bueno, eso son cosas de otro tipo que he recordado en muchas ocasiones, incluso cuando di el pregón de la Semana Santa de Valladolid, pues me acordé de ello porque, claro, era una frustración tremenda el que me vinieran melodías a la cabeza y no pudiera cantarlas. ¿Y hubo algún momento, una imagen, un sonido, un momento en tu vida en el que de repente se produjo una eclosión, digamos, de esto, o es más un continuo, como has contado? Sí, yo creo que es un continuo, pero probablemente en Zamora recibí el primer sonido emocionante. Y lo digo porque me encargó la banda de Zamora que hiciera un texto pequeño para un CD que hizo. Y me mandaron el disco, lógicamente, para que escuchara las canciones de la Semana Santa zamorana, que hacía la banda y demás. Y en un momento dado yo estaba comiendo y escuchando al mismo tiempo, y en un momento dado, y lo he contado a veces, pues me puse a llorar sin razón y casi asustado, ¿no? Porque yo decía, pero ¿qué me está pasando, ¿no? Y es que estaba escuchando probablemente uno de aquellas canciones tan típicas de la Semana Santa zamorana, la Marcha de Talver o alguna cosa de esas, y me vino esa sensación que tuve a lo mejor a los 4 años, y me vino con una fuerza que no tuve más remedio que ponerme a llorar.
Sí, sí, o sea, fue una especie de somatización de algo inexplicable. De un sonido que probablemente yo había escuchado cuando era pequeño y que no le había dado nunca importancia, salvo en el momento en el que precisamente me di cuenta de que eso había tenido para mí mucha importancia. ¿Y cómo y cuándo empiezas a recopilar canciones? ¿Cómo son aquellos primeros, digamos, impulsos de decir esto hay que recuperarlo, hay que grabarlo, hay que mantener una memoria de esto? El primero yo creo que es muy temprano y no le cuento como recopilación, pero bueno, sí como intuición de que algo interesante había en otras en personas mayores que me podían transmitir algo, ¿no? Estaba en la finca de mi abuelo, mi abuelo tenía una finca en Getafe donde cultivaba flores y plantas y demás. Y entonces una de las cachicanas que tenía mi abuelo estaba trabajando y estaba cantando el romance de San Antonio y los pajaritos, que yo creo que es, por decirlo así, como el número 1 del hit parade tradicional, ¿no? Todas las señoras lo recuerdan, todas las abuelas lo cantan, etc. Y entonces eso me llamó tanto la atención que recordé por la noche algunas de las cosas que había cantado y al día siguiente fui otra vez a decirle: Teodora, ¿cómo era eso que cantabas ayer cuando los pájaros que vienen al sembrado y tal y cual? Y entonces me volví a cantar la canción y yo pienso que ese fue el primer acto de recopilación de una canción. Luego, cuando yo tenía como 15 o 16 años, pues con otras personas de pueblos cercanos a Viana de Cega, que era donde mis padres tenían una casa y vivíamos una parte del año importante, pues me ayudaron también con cancioncillas que yo les escuchaba cantar y decía: oye, tal, pues te grabo esto, y lo grababa, ¿no? Al principio con un magnetófono enorme que me había comprado y que era tremendo y asustaba muchísimo, ¿no? Muchas veces si estaba grabando en casa, la persona que se asustaba tenía que salir, dar una vuelta y volver otra vez para ver si se acordaba, se había quedado en blanco, ¿no? Pero a partir de los 15 o 16 años empieza ya esa sensación de que lo que yo estaba cantando lo habían cantado otros antes y que además había nacido en un contexto que me interesaba conocer. Y es a partir de ahí cuando empiezo ya de una forma más sistemática a recoger canciones y cuentos. Previamente a ti había mucha gente que, bueno, mucha no, pero había gente que se había dedicado a esto. El propio padre de los Machado, Demófilo, ¿no? Claro, el propio Antonio Machado Álvarez había sido un enamorado del folclore, había recuperado, sobre todo en Andalucía. Hay un personaje también zamorano, Alejandro Finisterre, inventor del futbolín, por cierto, pero que tiene también una vena, un personaje poliédrico absolutamente apasionante y muy desconocido. Sí. Y también había sido recopilador de eso, pero llega un momento en que tú decides que te coges la grabadora, que te coges la libreta y que te pones a grabar por los pueblos. ¿Cómo te recibe la gente en los pueblos cuando tú llegas allí? Oiga, mire, que vengo aquí con la grabadora, que le voy a grabar unas canciones, le voy a grabar unos poemas, le voy a grabar unas... Ahora casi me asombro de que no me echaran a patadas, pero realmente era una época curiosa porque casi nadie iba a los pueblos, salvo que fuera de Hacienda o que fuera algún vendedor ambulante o alguna... Entonces, claro, la gente, más que que digamos, no querer hablar conmigo o tal, tenía casi curiosidad, ¿no? Decía: ¿este señor a qué viene? ¿Qué quiere? ¿No? Yo lo que solía hacer era buscar siempre al alcalde, por aquello de que llevarse bien con la autoridad no está mal a veces, y casi nunca está mal. Casi nunca. Y luego al cura. Eran los dos personajes, a veces algún secretario o algún alguacil
también, y eran los personajes que te introducían un poco, tratabas de explicarles qué era lo que estabas haciendo, que querías recoger canciones antiguas, sobre todo romances, temas de... o incluso cuentos o leyendas o cualquier tipo de manifestación oral popular, ¿no? Y entonces gracias a ellos pues me dirigían hacia la persona que se supone que en el pueblo sabía esas cosas y que mejor las conocía o mejor las cantaba, ¿no? Y a partir de ese momento yo me encargaba de entrar en la casa de la señora un poco con la autorización de todo el mundo, y a partir de ahí pues empezaba la conversación, y la conversación solía ser pues muy fructífera, porque la gente le encantaba contar cosas de su vida, salvo raras excepciones, estaban encantados de que alguien fuera y les preguntara, porque normalmente eran personas que habían tenido ya esa función hacía muchos años, que la propia comunidad o la sociedad no había valorado suficientemente lo que estaban haciendo, y entonces se habían sumido en ese pozo, en ese olvido de que la sociedad no les necesitaba, ¿no? Y esa fue, digamos, la chispa que a mí me hizo pensar, estamos en el momento todavía de recuperar todas esas voces, todos esos recuerdos, esas sensaciones, esas emociones que la gente ha tenido. Eran vidas, en realidad. Estabas contando, o estabas escuchando contar vidas enteras, ¿no? Y yo recurría casi siempre al recurso de los ciclos del año o los ciclos de las personas, ¿no? Los ciclos vitales. Sí, la infancia. Exacto, empezaba por la infancia, luego seguía con qué cantaban los niños en la escuela y qué cantaban los mozos cuando iban a rondar a las mozas y todo lo demás. Entonces, ese ciclo se cumplía muy fácilmente porque la gente tenía los recuerdos todavía vivos, sobre todo si eran recuerdos de la infancia, y luego a partir de ahí íbamos con los ciclos del año y las estaciones y todo eso, y qué se hacía en cada una de las estaciones, de manera que nunca necesité tampoco ni libreta ni nada. Yo me había estudiado creo que eran 1000 y pico preguntas del padre Barandiarán, al que llegué a conocer además la época en la que tuve más relación con Julio Caro Baroja, y me parecía que no era natural el hacer una encuesta, en fin, de tipo estadística, ¿no? Prefería acercarme al lado humano de la gente y saber por qué había hecho determinadas cosas. Yo siempre he comentado que cada uno de nosotros tenemos un repertorio propio, que coincide muchas veces con otros, porque hay épocas en las que canciones que se hacen populares pues nos afectan a todos. Pero dentro de ese conjunto de canciones que sabemos casi todos, había también otros temas que eran más personales, más particulares. Y ahí era donde a mí me interesaba ahondar un poco, porque normalmente esas canciones tenían mucho que ver con la vida de los que lo cantaban. Es decir, lo habían elegido porque eran temas que le afectaban de alguna forma, ¿no? Y que le emocionaban. Y me ha pasado en muchos casos, y uno de ellos lo he contado ya más de una vez, estar grabando a una persona un romance que se llama Sufrir callando, que era un caso de malos tratos a una mujer. Claro, te sobrecoge pensar que una persona puede recurrir a la poesía
para superar Claro, una situación adversa y muy negativa. una especie ¿no? de denuncia. Sí. Y entonces esa persona, cuando estaba cantando eso, yo me estaba dando cuenta de que estaba contando su contando su vida, exactamente. Y me imagino que te encontrarías con personas con voces maravillosas, con repertorios auténticamente alucinantes, con memorias que dirías, ¿cómo puede alguien tener tal repertorio en la cabeza? ¿No? Me imagino que Voces, desde luego, voces impresionantes y voces con unos recursos que a veces... Y sin educación, digamos, académica. Sin nada, ninguna educación académica, pero gente que ya desde pequeños pues habían empezado a cantar, que les habían reconocido esas cualidades y que la gente le gustaba escucharles, ¿no? Y luego también a veces las voces no eran tan buenas, pero eran características. Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. En la época en la que yo empecé a cantar en público, casi todas las personas que se habían dedicado a la música y que cantaban y que eran compañeros, colegas, etcétera, los cantautores famosos, casi todas tenían peculiaridades que eran únicas. Me da la sensación de que ahora casi todo el mundo canta igual. De inteligencia artificial. No lo sé, a lo mejor tiene algo que ver con eso. Pero incluso en los actores he visto que muchas veces no cultivan la voz y los parlamentos son como muy iguales todos, ¿no? Y muy planos, muy planos. Entonces eso no sucedía con este tipo de personas a las que grababa y a mí desde luego me dieron los momentos yo creo más felices de mi vida, cuando he estado con esas personas en la intimidad, escuchando toda su vida y además con anécdotas graciosísimas, a veces otras también tristes, pero bueno, en general la gente se acuerda más de lo positivo que de lo negativo. Sí. Y de ahí tú pasas a ser, digamos, recopilador. ¿Cuándo se produce el salto a decir, bueno, esto que he ido recopilando, ahora le voy a poner yo voz, le voy a poner música? Es decir, ¿cómo surge ese impulso del primer grupo, de Mi Pequeño Mundo, previamente? Pues la primera vez que recuerdo que tenía que hacer, digamos, una explicación de las canciones que cantaba, porque yo solía cantar en colegios menores, en colegios mayores, en reuniones, digamos, informales, pero también a veces en teatros, incluso que se hacían pues matinés, y ahí íbamos todos los grupos que en ese momento estábamos en Valladolid, estaban los mismos, estábamos el grupo que yo había formado en el colegio y demás. Y entonces, claro, cuando cantas una canción, me di cuenta de que convenía explicar también de dónde venía esa canción, cómo había podido surgir, incluso pues en algunos casos hasta conocía cómo había surgido esa canción. Ahí me di cuenta de que tenía que estudiar un poco más la tradición para poder comunicar, de manera que fue algo casi simultáneo el empezar a recoger, el ver que había que acompañar esas canciones no solamente con la música, sino con el contexto y el texto, explicar un poco el texto, y también me dediqué pues a cantar en público, claro. Entonces empecé con ese pequeño grupo que hice en el colegio, que nos fuimos a cantar a televisión con todo nuestro rostro, porque yo supe que había un programa que se llamaba Salto a la Fama y que se podía escribir una carta. Bueno, me enteré de todo el asunto, lo hice y nos seleccionaron, mandamos una cinta, nos seleccionaron, aunque luego no ganamos el concurso por muchas razones que no vienen al caso, y a partir de ahí empecé en el año 65, creo que salí en televisión por primera vez
gracias a la ayuda de uno de los gemelos, de los que tocaban con María Dolores Pradera, que trabajaba de aparejador en el estudio de mi tío, que era arquitecto. Entonces, este hombre tenía mucha relación con gente de televisión y se conoce que un día comentando, oye, pues a Romano Villalba, que era un realizador, le dijo, pues mira, para este programa de las mañanas puedes llamar a este chico que canta bien y tal y cual. Bueno, pues allí me fui a cantar Blowing in the Wind, que era una canción de Bob Dylan, que no lo sabía, no la conocía nadie, y menos las señoras que seguramente me estaban viendo, que era un programa matinal, ¿no? Y luego el año 66 ya hice mis primeros pasos en serio y fui a Madrid. Entonces me fui a ver a Rafael Revert, a Tomás Martín Blanco, que eran los que llevaban un poco a Radio Madrid, y me presenté allí porque un amigo me dijo, sí, hombre, preséntate tal, que son muy amigos míos. Yo llegué allí, ni le conocían ni nada de nada, pero bueno, como ya estaba en el despacho de ellos y tal, me dijeron, bueno, ya que estás aquí, venga, canta alguna cosa, ¿no? Y entonces me pusieron en un programa que se llamaba Superventas, que en la semana anterior estaba Serrat y en la siguiente Aute. No está mal, no son malos teloneros, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Y luego me llevaron a un programa de Juan de Toro, que también era un programa de esos matinales, donde iban las señoras con la bolsa de la compra, subían estaba en la Gran Vía, Radio Madrid y los estudios, y allí había un estudio grande donde la gente iba a escuchar y a ver las cosas que ponían. Bueno, y ya a partir del año 67 es cuando ya más en serio voy a un programa que tenía Ángel Álvarez, que se llamaba Caravana. Y en ese programa, que se hacía en un auditorio de Hilarión Eslava, de la calle Hilarión Eslava, se retransmitía por La Voz de Madrid. Y en ese programa, en ese recital que di, conocí a muchos de los que luego serían los integrantes de Nuestro Pequeño Mundo. Ángel Álvarez me dijo, oye, ¿podríamos hacer algún grupo así que cantara cosas bonitas, americanas y de otros países y tal? Y me puse a la tarea y le dije, pues mira, con los que tienes aquí cantando muchas mañanas en Caravana, ya puedes hacer un grupo. Yo, si quieres, me encargo de ensayarlos, de buscar el repertorio, y luego pues buscamos una casa de discos, y así se hizo todo. Fue un poco sobre la marcha, ¿no? Sí, sobre la marcha. Hablamos con Carlos Guitar, que era la persona que llevaba en ese momento la dirección artística de una casa que acababa de empezar, que se llamaba Movieplay. Se llamó primero Sonoplay y luego Movieplay. Y ya a partir de ahí, pues fue todo rodado. El grupo empezó a tener éxito, mucho éxito. El primer disco pues fue un bombazo. Fue uno de los discos que se mantuvieron no sé si en primer o en segundo lugar de las listas esas famosas de éxitos. Y ya en el segundo disco es cuando me di cuenta de que llevar un grupo en el que 8 personas pueden opinar y opinan, pues es muy complicado, ¿no? Entonces ya, entre otras razones, lo dejamos y hemos seguido siendo grandes amigos y muy buenos compañeros. Uh-huh. En esos tiempos, que un poquito antes de las fechas que estabas datando ahora, en los años 60, se funda, como creo que 20 años antes, el Instituto de Musicología, ¿no? Y ahí ya entran personas ya muy formadas, sobre todo en la parte también del folclore, ¿no? O sea, ¿qué importancia tuvo aquella? Sí, yo creo que el Instituto de Musicología se fundó, si no recuerdo mal, para dar a Cataluña una... Sí, bueno, de hecho la sede actual está en Cataluña. Exactamente, un instituto, un centro científico, ¿no? Y ahí empezaron a trabajar gente muy conocida, después fueron pues grandes folcloristas, ¿no? Bonifacio Gil, mucha gente que trabajó en el instituto
y para el instituto. Se dedicaron también a recoger, a grabar. García Matos desde Madrid y otros desde Barcelona, pues empezaron a, digamos, a convertir en profesión lo que para mí había sido en los años 60 una afición, ¿no? Que era recoger. Sabal estaría ahí también, ¿no? Jordi Sabal estaría, ¿no? Jordi Sabal yo creo que es un poco posterior, ¿no? Sí, es posterior, pero sí, vamos, también tuvo que ver con el instituto, lógicamente, porque prácticamente todos los que eran etnomusicólogos, por llamarlos así, en esa época, pues tuvieron que ver con el instituto o con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que era digamos, la parte filológica que estaba en Madrid. Y en el Consejo Superior, pues ahí en los años 60 también conocí a Julio Caro Baroja, conocí a gente de las que estaban en el Centro de Estudios Sefardíes, el Instituto Arias Montano, y bueno, me fui relacionando ya con mucha gente. Fui un día a casa de Menéndez Pidal, que todavía vivía, el año 68, poco antes de fallecer, que precisamente en estos meses se conmemora el final de la construcción de la casa en Chamartín de Menéndez Pidal, en el olivar, que era de José Castillejo, y que Menéndez Pidal pues quiso hacerse allí una casa y le costó al hombre la salud y muchas más cosas, porque hay unas cartas buenísimas de María Goiri a su hija Jimena, que estaba casada con Miguel Catalán, contándole que su padre no dormía, que era imposible, porque solamente pensar en los obreros, en el lío que tenían, en el que se habían metido, pues era horroroso, ¿no? Para él un quebradero de cabeza absoluto. Y gracias a Castillejo, que en muchos casos le solucionó esos problemas tan fundamentales en una obra como puede ser llevarse bien con los operarios y pagarles convenientemente. Claro. Solo sabes tú bien porque aquí en Urueña sí, has tenido unas cuantas. Unas cuantas, sí, efectivamente. Has tenido unas cuantas. Bueno, ¿qué papel jugó la universidad en tu formación? ¿Y te has sentido comprendido por el mundo académico siempre o has tenido tus más y tus menos? Claro, yo a la universidad llegué como muchos otros estudiantes de letras. En aquel momento nos dividíamos, y no sé si ahora se sigue haciendo, pero los de letras pues teníamos dos posibilidades, que eran filosofía y letras y derecho. Entonces a mí se me ocurrió que podía estudiar derecho. No sé por qué, porque el primer curso lo pasé dedicado a la canción francesa, al estudio de Jacques Brel, de Georges Brassens, de Jean Ferrat. Claro. Entonces me doctoré en esa asignatura, pero no aprobé ninguna de las asignaturas que... Entonces me pasé a filosofía y letras y ahí ya hice un poco más de buen papel, pero mi idea era la de la etnografía. La etnografía me gustaba mucho ya en esa época y yo estaba, como digo, empezando un poco a descubrir las canciones como forma de expresión del ser humano, de la persona, ¿no? Y a partir del segundo curso, pues ya me di cuenta de que no había en la especialidad ninguna que me gustara. Y aprovechando que me fui a Madrid, pues dejé la carrera y mis compañeros terminaron, tanto los de Derecho como los de Filosofía y Letras, y todavía tengo muy buena relación con muchos de ellos, pero yo no veía futuro en esa situación, ni veía en esa... Entonces, yo en la universidad sí que a veces he pertenecido al Consejo Social de la Universidad de Valladolid, pero nunca he visto que hubiera ese deseo de comunicación con la sociedad.
ya sé que la universidad es un centro... yo me acordaba el otro día del lema de la Universidad de Valladolid de Sapiencia edificavis ibi domum, ¿no? Porque le he cambiado y he puesto Patientia edificavis ibi domum, ¿no? Yo creo que esa comunicación, aunque sea a través de distintos, ahora es mucho más fácil porque hay muchos medios, hay redes, sí que debía de practicarla la universidad sin perder esa elevación del espíritu, del conocimiento que da el estar ante catedráticos, ante personas que te van a comunicar conocimientos y te van a hacer mejor, te van a permitirte realizarte y van a darte una serie de oportunidades vitales, ¿no? Pero yo siempre, incluso aquí en la Fundación, he procurado relacionar al público que pueda venir con la comunicación. Y de hecho, prácticamente todas las colecciones que se pueden ver aquí, los pliegos de cordel, los grabados de trajes, los instrumentos musicales, tienen que ver con la comunicación. Es decir, la gente necesita comunicarse y lo hace a través del mejor medio que tenga, ¿no? Incluso la propia indumentaria de los grabados demuestra que la gente quería vestirse de una manera determinada para que otros, para comunicar cuál es el estatus mío. Entonces, sí, la universidad a mí no voy a decir que me decepcionó porque la decepción me la busqué yo mismo, ¿no? Buscaba otra cosa y no la encontraba en la universidad. Pero luego he tenido muy buena relación con la universidad y sigo teniéndola. Y de hecho, pues el que me hayan dado 2 doctorados honoris causa, pues me ha hecho también recuperar ese recuerdo de la universidad. Tengo muchos recuerdos de muchos profesores y muy buenos además. Es decir, que sigo teniendo relación emocional con la universidad. ¿Y te preocupa o te ha preocupado alguna vez las críticas o el rechazo que en ciertos sectores ha habido siempre hacia lo tradicional? Es decir, un poco esa especie de desprecio o de minusvaloración. Sí, no, quiero decir, lo he comprobado porque había una persona que sin duda sus ideas me han influido mucho, que es Caro Baroja, ¿no? Y Caro Baroja tuvo hasta casi el final de sus días esos encontronazos con el mundo académico, ¿no? A pesar de que él era académico de todas las academias y hubiera tenido que ser mucho más, pero él tenía siempre esa precaución y bajaba al terreno de lo personal, de lo humano, para digamos, impregnarse de la tradición. Para él, por ejemplo, la tradición no era algo arqueológico, sino era algo que se estaba moviendo constantemente, que sufría una evolución y que en cada época iba adaptándose, con lo cual no se podía hablar de arqueología. Había que hablar de algo que se movía y que era dinámico, por naturaleza y por convicción. Y yo creo que eso, para muchos académicos, por ejemplo, el hecho de estudiar un romance que nada más, que no tiene una forma fija, sino que nada más terminar de grabárselo a un señor, se lo vuelves a grabar y hay una variante. Eso al mundo académico le asustaba un poco, ¿no? Es decir, le molestaba porque realmente tenías que hacer muchos esfuerzos para tratar de ver que una versión nunca es una versión fija, sino que varía, y precisamente en las variantes y en las versiones distintas es donde está
la riqueza. Claro, la clave de la tradición, ¿no? Sí, no podían establecer un canon tan fácilmente. Claro, ¿no? claro. Y esto que estás diciendo me ha movido una reflexión. Tú has sido un poco eso, como decía al principio, el notario de nuestro pasado más sencillo, ¿no? Pero ahora, digamos que todo se ha uniformado. Quizá la globalización ha hecho que perdamos muchísimos matices, que todo se parezca demasiado a todo. ¿Tú crees que será posible el folclore dentro de... O sea, que alguien esté estudiando el folclore del año 2025 dentro de 50 años? ¿O no existirá el folclore porque es que todo era igual, todo era... No sé. No, yo creo que la tradición precisamente se basa en la necesidad o el deseo de comunicar. Y eso solo lo hacen las personas. Y las personas además tienen la característica, la palabra persona es máscara, ¿no? Quiere decir que nuestras personalidades se van formando y adaptando a lo que cada uno de nosotros quiere ser. Eso significa que no queremos ser como todos, que queremos diferenciarnos. Y en la medida en que hay personas que se quieren diferenciar y repertorios que no son iguales cuando los utiliza una persona u otra, tiene que seguir existiendo esa posibilidad de que se transmitan conocimientos con variantes y con personalizaciones de esos mismos conocimientos, ¿no? Yo creo en el futuro, y es más, en este momento, a pesar de que, como he dicho antes, parece que todo es igual, hay un espacio dedicado a la tradición. Que esté mejor considerado o peor, que tenga más o menos practicantes que quieran, en fin, conocer su pasado y renovar la música gracias a ese pasado. Hay muchas personas que en este momento están trabajando en creación. Y ya lo decía Menéndez Pidal, hay épocas de repetición y épocas de creación. En este momento no estamos en una época de creación, pero a pesar de todo hay gente que está muy interesada por la creación, ¿no? Y lo hace sobre un estilo, sobre unos patrones que le vienen bien porque además le conectan con el pasado, con su patrimonio propio, ¿no? Yo soy optimista y creo que sí, a pesar de todo, alguien estudiará el folclore de los años 2025 y vete a saber lo que pensará que es interesante, porque otra de las cualidades del folclore es que en esa transmisión de conocimientos se pierden cosas y se van seleccionando cosas. Entonces vete a saber lo que en el año 50 pueda interesar del año 25. Mencionabas patrimonio y tradición, de eso en este sitio que estamos hoy, la Fundación Joaquín Díaz, hay para dar y tomar, ¿no? ¿Cómo y por qué nace la Fundación Joaquín Díaz? Pues precisamente porque Urueña, sí, en la universidad me dio, digamos, la posibilidad de reflexionar también sobre eso. Había muy poca bibliografía, muy poca documentación sobre etnografía. Y al empezar a buscar me di cuenta de que había que hacer un centro. Por supuesto, estaban centros muy importantes como el Consejo Superior, pero había que hacer un centro más cercano, al que pudieran llegar gente y consultar documentación sin necesidad de nada ni de requisitos, ¿no? Y esa era mi ilusión, porque además mi ilusión era reunir aquí a gente de muy diversas disciplinas que pudieran conversar entre ellos y al final dar una visión más holística, más completa de esos conocimientos tradicionales, fueran orales o fueran escritos, ¿no? Entonces, desde el principio, la universidad me empujó a crear ese centro. Ese centro se crea en Valladolid, gracias a la Diputación de Valladolid, que es la que en un momento dado comprende que sí que es necesario ese trabajo, ¿no? Y ese primer centro
con los años se va convirtiendo en fundación, porque me interesaba que distintas instituciones, empresas, etcétera, estuvieran dentro de la fundación y colaboraran para un fin que yo creo que es interesante, ¿no? Entonces, a partir de esa primera, digamos, ayuda de la Diputación de Valladolid, otras instituciones entran en la fundación, como la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid, el Ministerio de Cultura de Madrid, la Fundación SGAE, en fin, distintas. En ese momento también había cajas de ahorros que les interesaba y que tenían posibilidades, gracias a que invertían mucho en cultura. Y primero fue la Caja de Ahorros Popular, luego fue Caja España, y luego pues fue Fundos. Sí, sí, gloriosos tiempos, aquellos en los que las cajas no querían ser bancos. Exactamente, exactamente. Sino cajas y la verdad es que su... se echa de menos ese trabajo callado de muchas cajas de ahorros que en vez de repartir dividendos repartían cultura. Cultura, sí, sí, que era parte de su fin fundacional. Sí, exactamente. Hasta que perdieron un poco la cabeza. Y así nace en Urueña. ¿Y cómo vives tú el hecho de haber convertido un pueblecito castellano al noroeste de la provincia de Valladolid, pequeñito, amurallado, con unas vistas absolutamente magníficas, en un referente, digamos, cultural, no solo en España, sino casi en el mundo, ¿no? Pues yo vine aquí y sigo tratando de ser humilde, ¿no? Vine aquí con la humildad del que se retira a un sitio bonito, hermoso. Como Fray Luis. Sí, exactamente. en plena naturaleza, muy poco tocado por el progreso, el falso progreso. Y mis primeras actividades aquí eran salir a la puerta de la villa y hablar con la gente mayor de aquí, que solían ser pastores o agricultores, y también por las tardes o por las noches escribir a mis amigos periodistas y escritores de Madrid para que vinieran, invitándoles a venir a Urueña y el que lo conocieran, y dar un poco de importancia a un pueblo que tenía una historia muy importante y tenía pues pocas posibilidades, porque el vacío que se había hecho en los pueblos pues era ya notable en concreto, ¿no? Entonces empecé, digamos, esa campaña de difusión de lo que era Urueña, no solamente con la ayuda de esos amigos. Me traje el catastro de la Ensenada, empecé a estudiar el pasado de Urueña, en fin, muchas de las cosas que fueron muy positivas en determinados momentos y que luego, pues por el paso de los años y por muchas circunstancias, pues han ido en decadencia, ¿no? Pero siempre pensando en que se podía hacer algo más y que el pueblo se podía convertir en un ejemplo de cómo la cultura puede atraer a la gente, no solamente los grandes museos, sino los pequeños museos, los centros de documentación. Y entonces, con la ayuda de mucha gente que han ido viniendo después y con la que vivía aquí también, pues se ha ido creando esa casi necesidad de venir a ver Urueña, porque es un pueblo que ha destacado por muchas razones, ¿no? Además, ahora está la Villa del Libro, la Villa del Libro, efectivamente, Villa del Libro de España. Exacto, y muchas personas que vienen de otros sitios a pedirme pues cómo había hecho la fundación, cómo se hacían los estatutos, cómo se podía, pues incluso ahora mismo están también interesados en crear otras villas del libro que puedan extender, digamos, la afición a la lectura en muchos otros sitios. Sí, sí, al libro de viejo. Y frente a otros, digamos,
o en comparación con otros etnógrafos o folcloristas o personas dedicadas a la tradición, ¿qué consideras que es lo que Joaquín va a aportar más, o sea, al patrimonio etnográfico ¿cuál es la gran aportación, digamos, según tu visión? No lo sé. Precisamente ayer me preguntaba un investigador americano que está trabajando en la biblioteca una cosa parecida. Si me siento al lado de los grandes prohombres que convirtieron digamos, la tradición en casi en una necesidad, ¿no? No, yo le dije ayer y luego he reflexionado un poco sobre ello. Yo me considero una cadena, dentro de esa cadena un eslabón, ¿no? Un eslabón. Es verdad que cuando empecé a trabajar había muy poca gente que diera nada por la tradición y por el pasado, vivíamos en una época en la que solo existía el futuro y había que... Entonces, en eso sí que a lo mejor he sido insistente y he procurado sin coacciones, pero tratando de convencer a la gente que me rodea de la necesidad de convivir con el pasado, vivir el presente y acercarnos a un futuro más o menos incierto. Pero digamos, esa relación con el pasado, esa línea, ese eje, no lo podemos romper, es absurdo. Es decir, muchas veces hablo aquí con gente y le digo, pero ¿cómo has mandado a tu hijo a estudiar Derecho a Valladolid si tienes una empresa que tiene 500 años y te va formidablemente bien, dentro de lo que cabe? Porque siempre los agricultores se suelen quejar sobre todo de la climatología. Pero bueno, a mí... O sea que es una queja continua, claro, sí, climatología. Sobre todo ahora. Pero yo creo que muchas veces no hemos apreciado lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos han transmitido. A veces ha sido pues una empresa, unas tierras, otras veces ha sido conocimientos, y soy el primero en reconocer que durante mucho tiempo todas esas canciones y esos cuentos de mi abuelo yo no las daba ninguna importancia, ¿no? Luego sí, luego poco a poco lo fui asimilando, que todo eso estaba en mí y yo tenía la obligación de recuperarlo y además de darlo ese valor que tenía. Casi me estabas contestando a la pregunta que te iba a hacer ahora, que es ¿qué papel debe jugar la tradición en una sociedad actual tan tecnológica, tan acelerada, tan de inmediatez, también tan materialista? Sí. Yo siempre he dicho que la tradición para mí es como un conjunto de respuestas o un catálogo de respuestas a determinadas preguntas que la vida te hace. Es decir, te da soluciones. Y la solución del pasado, si ha seguido funcionando durante mucho tiempo, es probable que sea por algo. Y es que va bien, es práctico, se puede utilizar, se puede volver a utilizar. Y eso para mí es lo que creo que podría convencer a una sociedad que solo cree en la prisa y en el bienestar pues que muchas de las características que distinguían la tradición, como podía ser incluso el esfuerzo por conocer a nuestros antepasados y su manera de vivir, aunque sea para rechazar determinadas cosas porque no nos parecían adecuadas para la época en la que vivimos, ese esfuerzo, esa curiosidad por conocer el pasado, yo creo que debe mantenerse, y a pesar de que hoy día no se llevan esas cosas, bueno,
pues hay gente que se viste de mil maneras y no todo el mundo se viste igual y no todos, en fin, usamos la misma marca de nada. Exactamente. Entonces yo creo que hay opiniones de todo tipo y en el fondo veo en muchos jóvenes en la actualidad esa necesidad de recuperar algo de su pasado. Muchos vienen aquí porque han sabido que tenemos las voces de sus abuelos, a lo mejor, ¿no? Y esa curiosidad por saber cómo cantaba el abuelo, que decían que cantaba muy bien y tal. Bueno, pues vienen aquí y lo escuchan. Ahora incluso pueden escuchar a través de la Wikipedia, porque ya hemos subido muchos archivos. Yo creo que esa curiosidad no puede perderse nunca. Si se pierde, yo creo que la persona se le va a ver demasiado el plumero. Las creencias. Sí, yo creo que es mejor que sigamos teniendo esa posibilidad de que cada uno de nosotros cree su propia personalidad y sea capaz de compartirla con otros, como no, y comunicarle lo que piensa sobre la vida, sobre el amor, sobre mil temas. ¿Cómo vive Joaquín Díaz el paso del tiempo? ¿Qué relación tienes con la memoria y con el olvido? ¿O qué miedo también? Me da miedo ver que en muchos casos hay gente que está perdiendo la memoria y lo pierde casi por enfermedad. Es decir, que tengo muchas anécdotas sobre eso y algunas muy curiosas, ¿no? Pero verdaderamente lo que la gente recuerda de su infancia no se olvida. La memoria histórica no se olvida la memoria inmediata, ¿no? Y claro, cuando escuchas a una persona que tiene Alzheimer cantar una canción que cantaba de pequeño, pues te emociona y te dice, esto es milagroso casi, ¿no? Pero hay que cuidar mucho la memoria y hay que fomentarla y hay que trabajarla, ¿eh? Se puede hacer o no, pero yo creo que es interesante que se haga y que incluso desde las escuelas se fomente el cultivo de la memoria, ¿no? El tiempo es el tiempo y la vida es la vida y pasa y nadie nos quedamos aquí, todos tenemos... Pero viviendo aquí en el mundo, en el planeta, yo creo que un recurso estupendísimo incluso para comunicarnos entre nosotros es el volver al pasado y recordar esos años en los que uno vivía, tenía ilusiones, Yo no he perdido las ilusiones, sigo teniendo la misma ilusión. Tal vez lo único que me queda por hacer es ordenar todos estos libros. Es decir, cuando los vea ordenados, entonces podré decir que me puedo marchar sin problema. Pero me preocupa, sí, el orden. Me preocupa dentro de un mundo caótico. Yo creo que perdemos demasiado tiempo en buscar cosas que no hemos colocado en el sitio en que debían estar. Entonces, a mí me parece que el orden en una biblioteca es fundamental, y tenemos muchos archivos en los que hay gente que se mira y necesita encontrar pronto las cosas, o por lo menos encontrar las cosas adecuadamente ordenadas. Lo del pronto ya me da lo mismo, porque yo recuerdo que conocí a el profesor Casten, de la Universidad de Madison, que había trabajado toda su vida sobre Alfonso X el Sabio y había tardado unos 30 años en recuperar y estudiar su obra, ¿no? La obra del Rey Sabio. Vinieron los ordenadores y en un año hicieron lo que había hecho el profesor Casten en toda su vida. Y se lo comentaron así como un poco con pena. Claro, profesor, ¿usted qué ha gastado? Y dice, no, yo no he gastado. Yo he invertido mi vida en estudiar no solamente el llegar a la obra de Alfonso X, sino todo lo que había al lado. Cuando yo iba camino del estudio de la obra de Alfonso X, me enriquecía con todo lo que... O sea, esos 30 años no los he perdido y no piensen ustedes que los he perdido.
¿De quién es más amigo ahora? ¿De la nostalgia o de la esperanza? Pues, hombre, la nostalgia me gusta, la esperanza la necesito, pero la nostalgia sí me gusta, recuperar cosas del pasado y hablar con amigos. Y tengo, por ejemplo, pues muchas conversaciones sobre el Valladolid que yo viví de niño, y eso es pura nostalgia, claro, es pura nostalgia, pero me encanta porque además es historia y estamos contribuyendo con esos recuerdos a que alguien escriba algo más sobre determinados aspectos de una calle, de un monumento, de unas costumbres. La nostalgia es, yo creo, necesaria, y la esperanza mucho más todavía, porque el mundo tal y como está nos obliga a considerar que debemos tener esperanza. ¿No has tenido hijos? ¿Te hubiera gustado tener hijos? No, porque, bueno, he tenido muchos hijos porque me llaman el padre del folclore y todo eso. No, yo creo que si me hubiera casado y hubiera tenido hijos, no habría hecho lo que he hecho. Entonces, me conformo con lo que he procurado hacer y el trabajo que he realizado, que no hubiera sido posible, desde luego, si hubiera tenido unos hijos y una responsabilidad indudable de cuidarlos, exactamente, de cuidarlos y de enseñarlos y de procurar que siguieran la vida como ellos quisieran, pero siempre con un camino trazado. ¿Qué lugar ocupa la espiritualidad en tu vida? Si es que ocupa algún lugar, supongo que sí. Sí, sin duda. O sea, yo creo que soy una persona espiritual. No soy una persona, a lo mejor, de creencias. Las creencias también son muy importantes para las personas y, en cierto modo, en muchos casos son determinantes. Pero soy más de no mostrar esa espiritualidad, ¿no? La tengo y todas las noches hago mi examen de conciencia y cómo debo comportarme con esta persona o con este. Eso está permanentemente en mí, de manera que lo considero una parte fundamental de mi carácter. Axial. Sí. ¿Y tienes alguna rutina vital que conserves casi como algo personal? La rutina actual es que me levanto a las 5 de la mañana y entonces tengo 3 o 4 horas de trabajo cuando no tengo ninguna llamada y a partir de ahí ya... Bueno, si te llama alguien a esas horas... Desgraciadamente, como lo he dicho alguna vez, hay alguien que dice, hombre, a lo mejor está levantado, que siempre estoy levantado. Y bueno, se perdona de momento, pero... Y luego ya a partir de las 9 de la mañana, pues la vida habitual siempre hay visitas, siempre hay gente que quiere trabajar o investigar en determinadas cosas, o gente que incluso viene a recoger un poco de esa nostalgia y viene a lo mejor desde Madrid, hombre, que vamos a ir a verte. O sea, tengo una vida muy, muy intensa a pesar de la jubilación, pero muy, muy positiva. ¿Y qué te gustaría, Joaquín, dejar como legado? Pues yo creo que los libros estos, porque en realidad una biblioteca es la vida de una persona, ¿no? Es decir, todos los libros tienen un origen, tienen alguien que los ha escrito, alguien que los ha leído. Incluso a mí me gustan mucho los libros que vienen de viejo. Me gusta mirar las primeras páginas y las últimas, porque siempre hay algo, un detalle que te indica que ese libro ha pasado por muchas manos, ha tenido un recorrido, ¿no? Pues la biblioteca de cada persona, yo creo que es ese recorrido, esa vida que tú has querido construir y que has construido a base de conocimientos y de estudios, de intentos en fin, de acercarte al saber de alguna manera, ¿no? Y entonces, para mí, desde luego, este es el mejor y el único legado, porque no tengo otro.
Y si pudieras dejar una enseñanza a las futuras generaciones, ¿hay alguna enseñanza que... Pues por lo que a mí me ha supuesto que sean curiosos siempre, que sean curiosos. O sea, la curiosidad para mí es fundamental y es lo que nos impulsa a conocer y a estudiar y a trabajar y en fin, a vivir. Yo creo que la curiosidad es una cualidad que debe tener toda persona que quiera mejorar o realizarse de alguna forma. Y tú que has escrito, has leído, has recitado, has cantado multitud de versos, de canciones, de refranes, ¿hay alguna que resurma de alguna forma tu vida o tu forma de entender la vida? ¿Algún refrán, alguna canción, algún...? No, hay muchas. No, hay muchísimas y hay... sí, de mi época de estudiante, pues... las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, por ejemplo, pues son unas que sigo recitando cuando viene a cuento, ¿no? Luego refranes muchísimos, porque yo creo que el mejor legado que dejaban los padres a los hijos era cómo debían comportarse en la vida, y eso venía reflejado en los refranes y en las frases proverbiales. Y entonces, cuando una persona sabía utilizar el refrán perfecto para la circunstancia que estaba viviendo, a mí me parecía un sabio. Y eso siempre he intentado de alguna forma. Es muy difícil porque son los refranes bien aplicados, son una maravilla, es un milagro del lenguaje, sí, de la comunicación, efectivamente. Y muchas veces, a lo mejor, pues cuando iba en tren o cuando estaba escuchando a una señora mayor que estaba diciendo, inmediatamente los apuntaba, ¿no? Dos refranes que venían a cuento perfectamente de lo que estaba sucediendo o del tiempo que iba a hacer. Bueno, pues ha sido un auténtico placer hablar contigo. Te agradezco mucho que hayas sido el emérito en esta ocasión. Te lo agradezco en lo personal, y yo creo que todos los que nos han estado escuchando, todos los que nos escucháis, estaréis de acuerdo conmigo en que es un placer siempre escuchar a Joaquín Díaz. Decía yo al principio, un sabio de lo cotidiano, de lo sencillo, de lo humilde. Yo creo que ha quedado un perfecto ejemplo de lo que es la humildad, la sencillez, lo cotidiano y la sabiduría. Así que muchas gracias, Joaquín. Gracias a ti. Y un placer. Gracias. Y a vosotros, pues os espero en el próximo Eméritos. Hasta pronto. Llegan a pedir posada a la casa de un mesonero, de unos posadas, Señor, para la reina del cielo, para tan alta señora no hay en mi casa aposento, no siendo en los portalinos donde entra el aire y el hielo, ahí se fueron a abrigar por no hallar otro remedio. Al cantar el gallo blanco, al cantar el gallo negro, al cantar el gallo blanco ha nacido el rey del cielo. No nació en cama de flores, ni tampoco de romero, que ha nacido en un portal entre la paja y el